Desde el comienzo de su gestión, en diciembre de 2018, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, insiste en que el Instituto Nacional Electoral, el INE, representa un gasto excesivo para la democracia. El INE es sucesor de otros órganos desde la publicación de la Constitución de México en 1917 y se convirtió en una institución imparcial con funciones de máxima autoridad electoral sobre todo después de los comicios fraudulentos de 1988, ganados entre gallos y medianoche por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Una dudosa caída del sistema en ese momento, el sistema de conteo de votos, le arrebató la victoria al candidato por el Partido de la Revolución Democrática, Cuauhtémoc Cárdenas. Y hombre de izquierda, hijo del presidente que nacionalizó los ferrocarriles en la década del 30, Lázaro Cárdenas. López Obrador está enrolado en otra izquierda, la de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que en alianza con el Partido del Trabajo, el PT, y el Partido Verde Ecologista acusa al órgano electoral, al INE, de mantener algo así como una burocracia dorada, razón por la cual impulsa una reducción de su presupuesto y una reforma electoral que llama Plan B. Justamente de esto queremos hablar en este cuarto de hora, el programa de Cadal TV, con Adrián Lucardi, que es consejero académico de Cadal, profesor asociado de tiempo completo en el Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de San Andrés de Argentina y doctor en Ciencia Política por la Washington University en San Luis de Estados Unidos. Adrián, la primera pregunta es, ¿qué pretende López Obrador con esta reforma electoral? Hola Jorge, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Sobre tu pregunta, ¿qué pretende López Obrador? A veces no es muy fácil descifrar cómo piensa López Obrador. No es el presidente, el político más predecible en la toma de decisiones, pero claramente, generalmente cuando los políticos tratan de inmiscuirse en institutos electorales y tratan de cambiar las reglas electorales es porque pretenden o más votos, o mejor dicho, una forma más amigable de contar los votos, por decirlo de esa manera. Más votos para un presidente que no va a tener posibilidad de ser reelegido, porque en México no hay reelección. Efectivamente, no tiene posibilidad de reelegirse. Hay gente que ha especulado con que tal vez podría intentarlo o anunciarlo, pero nunca lo hizo. Y ya le quedan 2 años de mandato, 1 año y medio más o menos hasta la próxima elección presidencial. Por otro lado, también es cierto, ¿no? Él perdió 2 elecciones presidenciales en 2006, donde denunció fraude, que nunca se pudo comprobar fehacientemente, pero él se autodesignó presidente legítimo en México, poniendo que el otro presidente era ilegítimo. En 2012 también salió segundo y finalmente en 2018 ganó, pero ganó también por goleada, más del 50% de los votos, más de 25 puntos de diferencia con el segundo, y sigue siendo muy popular. Y este encono contra el INE viene de elecciones pasadas en las que perdió su partido, Morena. Supongo que sí, insisto, hay políticos que son fáciles de leer, son predecibles, ¿no? En cómo piensan o cómo van a reaccionar. AMLO no es muy fácil de leer, pero creo que es una mezcla de 2 cosas. Por un lado, no le gusta mucho, o sea, para ser un presidente de izquierda, no tiene mucha simpatía por las burocracias y los burócratas. De hecho, sorprendentemente, contra lo que esperaríamos en cualquier parte del mundo, lo primero que hizo cuando asumió la presidencia fue disminuir salarios burocráticos, echar gente del sector público, ¿no? Que es algo que ocurre muy pocas veces. Y el INE efectivamente tiene una burocracia relativamente grande. Entonces eso puede ser un factor adicional. Y por otro lado, también está la desconfianza de López Obrador hacia el INE en particular, sobre todo por la elección de 2006,
donde según él le arrebataron la elección. Pero también es cierto que en 2012 le fue un poco mejor y a su partido le fue bien. En otras elecciones, digo, México tiene muchos problemas, pero la administración electoral no es de los principales problemas de México. Y, y por otro lado, el gobierno de López Obrador en general se caracteriza por la improvisación. Se anuncian medidas, la implementación es bastante improvisada, bastante deficiente. Hacer una elección donde votan decenas de millones de personas implica un costo logístico grande. Entonces, el INE ya tiene toda la capacidad para hacerlo. Si, si no está ahí presente para hacerlo, organizar las elecciones va a ser todo mucho más chapucero, mucho más problemático. Y obviamente se va a prestar más a manipulación, no necesariamente por parte del presidente directamente, sino por digo, las autoridades locales o regionales o locales que van a tener que llenar el vacío de alguna manera, ¿no? El INE tiene que renovar autoridades y tengo entendido que el proceso de designación allá se ha iniciado con roces. Sí, el INE renueva autoridades, pero es de forma escalonada. O sea, los consejeros, que son los que toman las decisiones más importantes, son elegidos de manera escalonada, justamente para evitar que un solo presidente que tenga mayoría en las cámaras pueda afectar la composición de todo el consejo, digamos. Entonces López Obrador no tiene la posibilidad de poner un consejo a su medida antes de que termine su mandato. Hablabas de la popularidad AMLO. ¿A qué le atribuís? De nuevo, no es fácil decir por qué, no es muy obvio, digo, no es un gran orador. Todos los días a la mañana tiene sus famosas mañaneras, donde una conferencia de prensa responde preguntas durante horas. Me habla de todos los temas, pero no es un gran orador, no es una persona que genere mucho entusiasmo hablando, ni que sepa modular muy bien la voz, ni tampoco es gracioso como puede ser Trump, por ejemplo. Pero tiene mucha popularidad entre muchos mexicanos. Yo lo atribuyo a una multiplicidad de razones. Por un lado, siempre tuvo el mismo discurso. Perdió dos elecciones presidenciales, pero mantuvo el discurso y siempre denunciando lo que se llama como la mafia del poder, las viejas élites neoliberales, etcétera. Y como el gobierno de Peña Nieto terminó, digamos, las dos elecciones que él perdió en 2012 y 2006 y 2012, como los gobiernos que ganaron esas elecciones tuvieron un muy mal desempeño, en Calderón sobre todo por la parte, comenzó la guerra contra el narco, Peña Nieto por una mezcla de violencia con corrupción masiva, como que mucha gente seguramente pensó, bueno, este tipo tiene razón, viene repitiendo lo mismo desde hace mucho tiempo, tal vez le vamos a dar un voto de confianza. Por otro lado, en México muchos políticos vienen de la élite, ¿no? De la élite social, económica, a veces política porque son hijos de o este, sobrinos o nietos de exfuncionarios, etcétera. Y AMLO inició su carrera en el PRI, después en Tabasco, en el estado de Tabasco. Después se fue al PRD, después dejó para fundar su partido, que es Morena. Entonces no es un novato en política, para nada, pero por la forma de expresarse, de conducirse, de hablar, etcétera, como que no representa esa élite, no es visto como parte de esa élite. Y creo que en ese sentido es muy creíble. O sea, muchos mexicanos Hablabas dicen es de, como nosotros en ese aspecto. hablabas de Calderón, PAN, Peña Nieto, PRI, AMLO, Morena. ¿Crees que Morena o AMLO ha creado un nuevo estilo político en México? No lo sé. Eh, o sea, Morena es un desprendimiento del PRD. AMLO fue candidato al PRD hasta en 2012. En 2012, cuando ganó Peña Nieto, hizo el llamado Pacto por México, que fue una serie de reformas políticas, económicas, donde se sentaban a la mesa el PRI, el PAN y el PRD, cada uno pidió algo, se pusieron de acuerdo y votaron todo.
Y en ese momento AMLO se opuso a eso y se fue del PRD. Y ahí fundó Morena. Y mucha gente se fue con él, después fue trayendo gente del PRI también y del PAN, pero básicamente bastió el PRD y creció por fuera del PRD. No sé si representa un nuevo estilo, o sea, digo, es populista como vemos varios presidentes en América Latina y en Europa estos días, entonces como que hay un espíritu de época. Eh, Después de eso, eh, es como que el partido depende mucho, está muy asociado a la figura de AMLO. O sea, tiene muchos políticos importantes, pero no está claro si podrían ponerse de acuerdo si no fuera por AMLO. O Hay sea, algo que llama él la atención manda. en el exterior y es la intromisión en asuntos internos de otros países, algo que México estaba vedado, la doctrina Estrada hablaba justamente de eso. Sin embargo, con López Obrador hemos visto que le ha dado asilo a Evo Morales, que le iba a dar asilo a Pedro Castillo, el expresidente de Perú, bueno, que no condena las violaciones de derechos humanos en Venezuela, en Nicaragua y en Cuba. En fin, hacia el exterior, digamos que hay un cambio grande. Puede ser, no estoy tan seguro. O sea, México, bueno, históricamente el gobierno del PRI, México sí era una dictadura con elecciones, pero además donde se exiliaban muchos políticos de izquierda de América Latina, ¿no? Bueno, muchos argentinos obviamente se exiliaron durante la dictadura, Castro estuvo exiliado antes de ir a Cuba, etcétera. Mucha gente encontró asilo en México. Este, Después, sí, efectivamente, del 80 al 2018, México se volvió como más globalista, quizás en algún aspecto, para buscar inversiones extranjeras, etcétera. A AMLO yo diría que más bien no le interesa demasiado la política exterior, nunca le interesó para nada, ni viajar al exterior, ni se preocupa demasiado por esas cosas, porque por un lado sí es cierto, le dio asilo a Evo, en el corto plazo eso representó, ¿no? Digo, al gobierno le sirvió para que todo el mundo se entretuviera con eso, no con otras cosas que estaban pasando. Creo que coincidió con un estallido de violencia en Culiacán en ese momento, pero con lo de Evo todo el mundo, todas las cámaras se fueron para otro lado. Y por otro lado, refleja como esa tradición de México de recibir exiliados, etcétera. Pero por otro lado, López Obrador también habló bien de Trump en su momento, ¿no? Pero generalmente delega la política exterior, no es lo que más le interesa. Y dentro de la política interna, uno de sus grandes triunfos, al menos en el Congreso, ha sido la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico. ¿Cómo ha caído eso en la sociedad? Tienes una buena pregunta, de nuevo. Es algo que no inició él. Este, una forma de verlo es, bueno, con el tema de la guerra contra el narco, la policía desbordada, bueno, la tentación de llamar a las Fuerzas Armadas, que como no, justamente no estaban metidas en cuestiones de seguridad interna, no tenían vínculos con el narco. Entonces la tentación de llamarlos era obvia. El tema es que obviamente, por un lado, una vez que empiezan a dedicarse a tareas de seguridad interna, este, obviamente van a empezar a tener más vínculos con el narco, por razones obvias. Y segundo, que bueno, una vez que metemos a los militares, ¿cómo hacemos para sacarlos, no? Digo, militares no funcionan como una organización estatal normal. Para algunos, por lo visto, esto es atractivo porque son más disciplinados, más burocráticos, ¿sí? Pero por otro lado, obviamente, ¿no? Después quitarles apoyo, quitarles poder a los militares es un problema. Y otra cosa que hizo López Obrador fue no solo continuar con la intervención de los militares, sino también, ni bien asumió, de crear la Guardia Nacional, que es una mezcla de policía con una suerte de policía militarizada que creó de cero. Entonces me imagino que también parte de la idea es tener una burocracia que le responda directamente a él, que sea una creación de él que responda directamente. Tema migratorio que siempre preocupa, pero que en este momento, digamos que
es álgido, sobre todo por la cantidad de personas de América Latina y del Caribe que están varadas en México en su intento de ingresar en Estados Unidos. La reunión de AMLO con Joe Biden giró sobre ese y otros temas, pero ese tema en particular. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? Bueno, creo que ahí también, ¿no? Hay bastante continuidad, no parece ser lo que más le interese a López Obrador, pero la idea es básicamente, ¿no? Bueno, Estados Unidos está tratando de hacer lo mismo que trata de hacer Europa, que es, tenemos un montón de gente en las fronteras, ¿no? Tenemos un problema político, entonces es mejor que otros países se encarguen de eso y, ¿no? Como delegar este tema, ¿no? Y básicamente el punto ahí es presionar a México para que limite la circulación de migrantes latinoamericanos, centroamericanos sobre todo, por México, para que no lleguen a Estados Unidos. O sea, dejarle hacer el papel de malo a México, pero que además reciba como menos publicidad. Y hoy por hoy, digo, obviamente hay gente que menciona el tema, lo discute, etcétera, pero no es un tema demasiado relevante en la agenda. En parte porque a López Obrador no le interesa, en parte porque no es algo que sume votos. Adrián, ¿cómo ves el futuro de México después de AMLO? Buena pregunta, no sé. Supongo que todo dependerá mucho de quién sea el sucesor. Que ahora están las famosas corcholatas, que son los que quieren ser los sucesores. Y AMLO tiene la última palabra, ¿no? Si nomina a alguien, es difícil que esa persona no sea el candidato de Morena. Pero por otra parte, la oposición está como muy desarticulada y es muy poco creíble con el electorado. Este, a veces parece que son los que la campaña AMLO se la hacen ellos, ¿no? Por la forma de plantear los problemas, de hablar, de expresarse. En el fondo, digo, todo gobierno necesita una oposición que le ponga límites. Que al final del día se cuentan los votos, ¿no? Si la oposición realmente no tiene apoyo, cualquier gobierno va a terminar consolidando su control sobre más y más instituciones. Entonces creo que ahí depende de que surja algún líder opositor que sea más moderno, que esté menos alejado de la población, pero que tenga ideas sí, un poco más modernas, creíbles, que pueden funcionar. Ujú. ¿Y hay un líder de la oposición que reúna esas características? Por ahora no lo veo. Sí, por ahora no. También es cierto que falta bastante y si empieza a surgir un líder le van a pegar mucho, entonces tal vez nadie quiere ponerse digamos, ponerse en el centro de la escena todavía, pero no, todavía no lo veo. No asomar la cabeza antes de tiempo sería la conclusión. Eh, Adrián, Totalmente. muchísimas gracias. No, Jorge, muchas gracias por la invitación, fue un gusto. Un gusto. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este cuarto de hora sin monedas, como siempre, del Canal TV. Nos reencontramos en la próxima. Chao.